Hola, en este video veremos cómo insertar e eliminar en una posición válida, por así decirlo, aunque nuestra lista no tiene posiciones y no tiene nodos. Lo que vamos a hacer es simular como si tuviéramos posiciones en un vector. Si recuerdan, en el arreglo dinámico, como es un arreglo, por así decirlo, que está en memoria continua, los nodos en la lista ligada o en la lista doblemente ligada no están de manera continua, por eso es que no podemos utilizar como nativamente los corchetes, por lo que tendremos que simular ese comportamiento. Por lo que comenzaremos, o los objetivos más bien, será implementar esos métodos, el de insertar en alguna posición válida, eliminar, y vamos a sobrecargar el operador ese de los corchetes. Implementando ese operador de los corchetes nos dará la idea de cómo recorrer la lista por medio de posiciones, ¿no? Continuaré en el proyecto anterior, en el de lista-doble ligada, donde ya hemos implementado los métodos para insertar, los de push, los de erase o los de pop. Y si recuerdan, aquí tengo los dibujos de cómo tenemos nuestra lista. Como no son direcciones de memoria que están contiguas, como el arreglo, cada una de esas direcciones pues va a ser una posición. Por ejemplo, donde está head va a ser la posición 0, luego va a ser la posición 1 y así hasta llegar a la última posición, que en este caso sería, este es 1, 2, 3, 4, la posición 5. ¿Ok? Entonces aquí el contador o size nos dice cuántos elementos tiene, ¿no? Entonces size en este caso es de tamaño 6. La posición 6, que es la que estaría en este nodo, pero ese nodo es nulo, no existe. Entonces nosotros podemos acceder en ese rango, ¿no? Entre 0 y 5 en valor de posición, ¿no? Entonces, teniendo esta idea, pues vamos a tener que hacer como un for, ir contando como cada paso como si fuera una posición, ¿no? En el código nos vamos a ir a lista doble ligada.h, vamos a sobrecargar el operador pues de los corchetes, ¿no? Ese va a ser público y lo voy a hacer pues de este lado. Y lo que va a hacer es regresarnos el puntero o la dirección de memoria donde está el dato real, ¿no? Por lo que voy a poner T y asterisco, ¿no? Y operator y los corchetes. Y lo que vamos a recibir en este caso pues va a ser una posición, ¿no? Que va a ser un size y va a estar almacenado en P. Entonces, en este caso lo que tendremos que hacer ya es como crear como ese contador de posiciones. Voy a crear ese contador de posiciones que también va a ser de tipo sizeTeam y comenzaremos con la posición 0. La posición 0, si me regreso a esta imagen, es esta que está aquí, ¿no? Esta es la posición 0. Y vamos a necesitar, como lo hemos hecho para recorrer los nodos, un temporal. Ese temporal es de tipo nodo y va a comenzar donde está head, ¿no? Y como lo hemos venido haciendo con un while, vamos a recorrer cada nodo con ese temporal mientras temporal sea diferente a nulo. Mientras sea diferente a nulo, lo que vamos a hacer es, si entró, por ejemplo, la primera vez, me regresó la imagen, si entró, posición vale 0 y temporal está aquí. Ok, entonces si la posición en la que queremos acceder es igual a 0 en este caso, pues ya estamos ahí, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es retornar la dirección de memoria del elemento que se está guardando ahí. Por lo que vamos a necesitar un if. Si la posición, en este caso P, es igual a la posición del contador de posiciones, lo que tenemos que hacer es retornar el elemento que está almacenado en dato, pero su dirección de memoria, para poderlo con esa opción modificarlo de manera externa, por así decirlo. Si no fue el caso, ¿qué tenemos que hacer? Si aquí está temporal, en este primer nodo donde es head, tenemos que hacer es que salte al siguiente. ¿Y cómo saltamos? Pues por medio de su puntero en su campo siguiente,
Y como saltamos, ahora tenemos que incrementar la posición a 1 para que sea la posición 1 y después la 2 y la 3, ¿no? Ok, entonces fuera del if, si no fue la posición que se está buscando, temporal va a saltar o va a ser el siguiente nodo con su campo siguiente. Y incrementamos la posición porque ya saltamos a otro nodo y ese nodo representa otra posición como en el arreglo, ¿no? Si sigue corriendo el while, pues va a llegar temporal, va a llegar en este caso a apuntar a nulo. Quiere decir que ya llegó al final de la lista y se sale del while. Si ya llegó al final de la lista y no encontró esa posición, lo que vamos a hacer es retornar nulo, porque es una posición que se puede decir no es válida, pero le retornamos nulo para decirle que pues, no hay nada ahí, ¿no? Okay, entonces con esta idea de este acceso podemos probar, por ejemplo, haciendo un for para que vaya imprimiendo cada nodo, pero se puede decir que va a ser un for no muy eficiente, porque ese for lo que va a ir haciendo es ir como queriendo acceder a cada posición. Por ejemplo, esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, 4 y la posición 5. En el peor caso, que es llegar a este último, ese for pues ya debió de haber recorrido todos estos nodos, ¿no? Entonces por cada nodo siempre tiene que hacer un for para ir recorriendo hacia cada nodo de esa posición, ¿no? Entonces, si lo vemos como algorítmicamente, este comportamiento tendría dos for. Un for para ir recorriendo como cada posición y el otro while, que es otro ciclo, que lo que hace es contar hacia el nodo que queremos acceder. Por lo que este se convierte pues se le puede decir en un comportamiento pues exponencial, ¿no? O al cuadrado, por así decirlo, porque tenemos dos for. Me voy a ir al main para probarlo y lo que voy a hacer es comentar todo lo que tenemos acá de una vez. Y únicamente voy a dejar el return y los push. El push from, los pushback que están aquí y la cantidad. Aunque también la puedo comentar, ¿no? Desde acá voy a comentar. Entonces, desde aquí podemos probar pues ese for. Ese for que va a comenzar en 0 y va a iterar hasta, en este caso, la cantidad de elementos que tiene size. ¿Y qué vamos a hacer? Como nos regresa un puntero, en este caso, por ejemplo, si accedemos a enteros en la posición y lo que hace es retornarnos un puntero. Aquí imprimiría la dirección de memoria, entonces hay que ponerle el asterisco para hacer la indirección, ¿no? Voy a compilar, cambio la terminal, entonces G++, voy a compilar el main, voy a poner el estándar C++ 11 y voy a generar el ejecutable que va a ser el main. Ok, lo corro y pues ahí me estaría como imprimiendo cada valor del nodo o cada elemento del nodo usando en este caso un for para hacer el acceso como si fuera un arreglo, ¿no? Ok, ahora ya que tenemos eso, vámonos al insertar. El insertar en una posición válida se vuelve un poco complejo. Lo que voy a hacer es primero definir la función, ahorita explico cómo vamos a tener que trabajar con esa parte, ¿no? Entonces me puedo ir a los insertar que tengo acá para declarar el insert y este también recibe un dato. Lo voy a implementar casi hasta el final del punto H y me voy a copiar lo del template incluido la clase. Los copio. Ya está. Entonces el insert recibe, voy a hacer más grande el código, recibe el dato que se va a insertar, ¿no? Y aquí vienen pues varias opciones.
primero hay que validar que no sea, o que sea una opción válida, ¿no? Si nos regresamos al dibujo, dijimos que esta es la opción 0, no, la posición 0, y quedamos que esta es la posición, en este caso 5. Y que el contador de nodos, tiene el valor de 6. Entonces, si el usuario manda que quiere insertar en la posición 6, pues la posición 6 no existe porque pues, está apuntando un nulo. Si quiere insertar en la posición 0, que en este caso sería insertar aquí, lo que tenemos que hacer es que llame a un push front, ¿no? El push front lo que hace es insertar siempre donde está apuntando head. Entonces ahí tenemos como dos validaciones, ¿no? Para insertar ya después en la posición 1 a la posición 5, lo que tenemos que hacer es recorrernos hasta encontrar la posición en la que el usuario quiere insertar. Por ejemplo, si el usuario quiere insertar en la posición 1, tenemos que crear nuestro nuevo nodo. Ese nuevo nodo, enlazarlo con el nodo en el que estamos, que en este caso aquí va a estar temporal, porque es la posición 1. Y lo vamos a enlazar a ese nodo y en su campo anterior va a ser el temporal en su campo anterior, que en este caso es este de aquí. Una vez hechos los enlaces, habrá que eliminar estos enlaces que tenemos aquí, porque ahora este nodo, su campo anterior va a ser este, y del campo anterior de temporal ya no va a apuntar como por así decirlo al 2 que está aquí, sino va a apuntar a este nodo que está acá. Y ahora sí, ya podemos decir que este es el nodo 0, este es el nodo 1 y este se convirtió en el nodo 2. Entonces podemos ya recorrerlo, ¿no? Entonces enlazamos y después desenlazamos los que están enlazados, ¿no? Entonces, este insertar pues también recibe, olvide ponerle la posición, ¿no? ¿En qué posición quiero insertar, ¿no? Entonces, como modifique parámetros, también en la definición tengo que agregar. La definición está en los insertar. Entonces, aquí está, ¿okay? La posición. Y ahora sí, vamos haciendo todas esas opciones. La primera, si la posición es mayor o igual al contador de elementos, quiere decir que es una posición no válida. Y lo que podemos hacer aquí de manera simple es mostrar un mensaje o incluso en el return ponerle que regrese un puntero. Si es un puntero nulo, quiere decir que ocurre un error o es una posición no válida, o incluso regresar el elemento que se agregó en esa posición, ¿no? Entonces, como mensaje, para hacerlo más simple, podemos decirle que es una posición no válida y un salto de línea. El otro caso es cuando la posición es igual a 0, que en este caso es insertar en la primera posición, que es donde apunta head, ¿okay? Que en este caso, si me regreso al dibujo, es insertar en esta posición, que es donde está apuntando head. Si ese es el caso, pues llamamos simplemente el push front para que inserte el dato. Y ya push front ya sabe cómo lidiar con eso, ¿no? El otro caso es cuando ya es una posición pues válida, que en este caso sería una posición de aquí pues hasta acá, desde la posición 1 a la posición 5. En este caso el algoritmo que se va a implementar va a funcionar para esos casos, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos es como el contador, ¿no? El contador, bueno, en este caso voy a comenzar que temporal va a comenzar en su campo siguiente, porque su campo siguiente es este. Aquí va a estar temporal y aquí es la posición 1, que es la primera en la que podemos insertar con este algoritmo, ¿no? Y necesitamos nuestro contador de posiciones, que en este caso pues ya comienza en 1, porque acá es donde tenemos validada para la opción 0. Y aquí ya comienza el ciclo, ¿no? Entonces, mientras temporal sea diferente de nulo, lo que vamos a hacer es verificarlo. Si la posición que el usuario quiere insertar es igual a pos, estamos justo ahí. Y les voy a demostrar
utilizando la posición 1 que es en el 2, y con esta posición será igual para agregar a cualquiera de las siguientes posiciones, ¿no? Entonces en la posición 1, ahí es donde queremos insertar. ¿Qué es lo que hicimos? Agregamos un nodo, ¿ok? Y ese nodo lo enlazamos a donde está temporal. Temporal está justo aquí en este nodo. Y se crea ese nuevo nodo, y ese nuevo nodo en su campo anterior va a ser igual al campo anterior de temporal. ¿Ok? Creamos ese enlace. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de este if? Entonces, creamos el nuevo nodo. Donde en este caso va a ser igual al dato que queremos crear. Y no le voy a mandar parámetros, para eso hacerlo manualmente en estas siguientes líneas. Entonces, ese nuevo nodo en su campo siguiente dijimos que apunta a temporal. Primero vamos a crear como los enlaces. Entonces, nodo en su campo anterior va a apuntar al nodo que está antes de ese temporal, ¿no? Que es en su campo anterior. Ok. Ahora se puede decir que en ese justo momento del código el nodo está como enlazado en un campo anterior y en un campo siguiente, pero esos campos anteriores y siguientes todavía siguen conectados, que en este caso es esta conexión. Lo que sigue es como desengancharlos para que se enlacen con ese nuevo nodo, ¿no? Entonces, ese nuevo nodo que ya tenemos y que está enlazado con ese campo siguiente y anterior, ahora este nodo en su campo siguiente va a apuntar al nuevo nodo, y en su campo donde está temporal, en su campo anterior, va a apuntar a ese nodo que está ahí nuevo, ¿no? Y ya con eso accedemos aquí, luego saltamos acá y nos podemos ir yendo, ¿no? Entonces, temporal en su campo anterior es un nodo, y ese nodo en su campo siguiente va a apuntar a ese nuevo nodo. ¿Cómo explico esto? De la siguiente manera. Temporal está aquí. Su campo anterior es este nodo, y en su campo siguiente va a apuntar hacia ese nuevo nodo que acabamos de crear. Simple, ¿ok? Después, temporal, o más bien el nodo en su campo siguiente, en su campo anterior, va a apuntar hacia el nodo. ¿Y esto a qué hace referencia? Al nuevo nodo que tenemos aquí. Este nuevo nodo, que ya estaba enlazado aquí y enlazado acá, lo que va a hacer ahora es que en su campo anterior, y en este caso, a ver, déjenme regreso al código, en su campo anterior y en su campo siguiente se enlazó. Ahora falta que en su campo anterior, ok, ya tenemos así enlazado, y ya este lo habíamos enlazado al de aquí. Aquí está temporal, pero este nodo que está apuntando aquí tiene un campo anterior que aún sigue enlazado con el anterior no temporal, que lo que tenemos que hacer es enlazarlo aquí. Por eso es que voy a acceder por medio de este nodo. Nodo en su campo siguiente, en su campo anterior va a apuntar hacia ese nodo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿No? Nodo en su campo siguiente, en su campo anterior va a apuntar hacia ese nuevo nodo. Y como se agregó un nuevo nodo, incrementamos el contador y terminamos el ciclo para que ya no siga recorriendo la lista, ¿no? Porque ya se encontró esa posición. Lo que resta es probarlo, y en el main, si observan, ya tenemos estos elementos. Voy a comentar este for y voy a descomentar esta parte del contador para que únicamente nos imprima la cantidad de elementos y que pase, nos imprima todos los nodos. Pero antes de hacer eso voy a insertar enteros, insert. Quiero insertar, por ejemplo, voy a insertar el 0. El 0 es un elemento que no tengo insertado, y lo voy a insertar justo donde está el 4.
Si regreso a la imagen, vemos que el 4 está aquí. Entonces lo que va a hacer es crear un nodo justo aquí con el valor de 0. Se va a enlazar con este nodo anterior. Este se enlaza acá y este se enlaza al anterior, ¿no? Entonces ya tenemos ese nuevo nodo metido como ahí en medio de la lista, ¿no? Que es como la intención que quiero hacer aquí. Entonces, ¿qué posición es? Esta es la posición 0, 1, 2, en la posición 3. Entonces, esto lo que va a hacer, lo voy a comentar, es insertar un 0 en la posición 3. Okay. Voy a compilarlo y tengo un par de errores. Voy a ver cuál es el primer error. Voy a limpiar y me voy a ir al inicio. Ok, error aquí. Ok, es en L. Limpio la terminal y voy a volver a compilar. Ese era el único error. Corro el ejecutable y teníamos 6 elementos. Entonces, después del insertar, ok, si observaron, aquí se quedó ciclado porque olvidé, después del if, agregarle el salto al siguiente nodo, ¿no? Entonces aquí es temporal, que salte a su campo siguiente, y obviamente también la posición pues va a incrementar, ¿no? La posición que representa el nodo dentro de la lista. Entonces quedó ciclado, con control C cancelo la ejecución y vuelvo a compilar y lo ejecuto de nuevo, ¿no? Y ahí lo tenemos. Tenemos 7 elementos porque se insertó uno nuevo, y si observan aquí está el 0. El 4 lo siguió dejando ahí porque lo único que hizo es como dejarle campo para insertar ese valor 0, ¿no? Con esta misma idea, pues lo que vamos a hacer es el eliminar. Entonces, el eliminar tiene pues varios pasos, ¿no? No podemos eliminar pues una posición que no es válida, ¿no? No podemos eliminar, por ejemplo, la posición que sería aquí la 6 porque no existe un nodo. Después hay que validar si también es la posición 0. Si el usuario quiere eliminar la posición 0, tenemos que llamar al push front, ¿no? Ya tenemos un elemento. Pero aquí, si queremos eliminar la última posición, que en este caso es la posición 5, tenemos que validarla que sea la última posición para llamar al popback, ¿no? Esas son como las 3 validaciones, y dentro de eso podemos eliminar dentro de su rango, entre el 1 y la posición 4, teniendo como ejemplo pues esta lista, ¿no? Entonces, en el código definimos donde tenemos los eliminar, el erase, ¿no? En este caso, lo que va a hacer es recibir una posición. Voy a implementarlo, me voy a ir hasta el final del código, y este erase pues va a ser muy parecido al insert. Me copio esta partecita y implemento el erase, que recibe una posición a implementar. Y empezamos validando, ¿no? Si en la posición a eliminar es mayor o igual, en este caso al contador, es una posición no válida. Entonces un cout para decir que es una posición no válida. Posición no válida. La otra opción es, si P, que en este caso es la posición a eliminar, es la posición 0, hay que llamar al pop front, o sea, eliminar el primer nodo. El otro caso es que si la posición es igual al contador menos 1, esto es, me regreso acá, la última posición, porque el contador, en este caso, se puede decir que está apuntando a la posición 6 que no existe. Entonces la posición
contador menos 1 es la posición, en este caso la posición 5. ¿Okay? Si ese es el caso, pues llamamos el putback para que elimine la última posición, ¿no? Si no es ninguna de las dos, quiere decir que es una posición válida. Entonces, de nuevo, necesitamos un nodo temporal, que es el que va a ir pasando por cada nodo. Y ese nodo temporal va a comenzar en el primer nodo. En este caso, el primer nodo es el que está después de donde apunta Head, que en este caso es este. Igual como lo hicimos con el insertar, ¿no? Y necesitamos nuestro contador de posiciones, que va a comenzar en 1 en este caso, ¿no? Y mientras temporal sea diferente de nulo, o sea, que no llegue al final de la lista, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues verificando si la posición a eliminar es igual a la posición de nuestro contador de posiciones. Aquí ya viene como el truco, ¿no? Entonces, voy a ejemplificar queriendo eliminar la posición 1 y justo aquí también pues está temporal. Entonces hay que eliminar este nodo, hay que sacar ese nodo de la lista. Para sacarlo, primero lo que tenemos que hacer es desenlazarlo con sus nodos siguientes y anterior, pero también sus nodos anteriores pues están apuntando a ese nodo a eliminar. Entonces el primer paso es enlazar el nodo anterior, por ejemplo enlazarlo con el nodo siguiente de esa temporal, ¿no? Y este campo siguiente enlazarlo a su temporal anterior. ¿Okay? Entonces, si observan, ya está como desenlazado. Vamos a hacer esa parte. Entonces, temporal en su campo anterior, en su campo siguiente va a apuntar al siguiente del temporal. Y temporal en su campo siguiente, en su campo anterior, va a apuntar al nodo anterior del temporal, que en este caso vamos a eliminar, que es lo que acabo de dibujar, ¿no? Ya que se hizo eso, ya que este nodo apunta hacia acá y este nodo apunta hacia acá, este nodo es el que vamos a eliminar con delete, porque es un puntero y ya no lo necesitamos en ningún momento, ¿no? Entonces delete temporal y decrementamos el contador y rompemos el ciclo, porque ya encontramos el elemento que queremos eliminar. Y fuera del if vamos a saltar al siguiente nodo, ¿no? Incrementamos también nuestro contador de posiciones en la variable pos. Y hasta ahí sería como el eliminar, ¿no? Vamos probándolo en el main. Hasta aquí, en el dibujo, lo que voy a hacer es eliminar el de la posición 1, eliminar el 2, ¿no? Entonces, después de que inserta, voy a eliminar enteros.erase, eliminar el de la posición 1. Es enteros. Entonces, tendríamos, o cantidad más bien en este caso, imprimiría 6 porque ya le estamos quitando un elemento, y al momento de imprimirlo, si nos regresamos al dibujo, pues imprime el 3, luego el 1, 4, 5 y el 6, pero antes del 4 pues aquí tenemos el elemento 0, ¿no? Entonces también imprimiría el 0 ahí. Y el 2 pues ya está eliminado, no está ni siquiera enlazado porque el delete debió de haber liberado la memoria, ¿no? Ok, limpio la terminal, compilo de nuevo, otro error, aquí está el detalle, entonces es size-t. Limpio terminal, compilo y ahora sí ejecuto, ¿no? Y ahí lo tenemos. Tenemos el 3, el 1, el 4, ¿no? Aquí justo es el que se eliminó, que es donde estaba el 2. Ok, si regreso a la visualización, este fue el que se eliminó, que no se imprimió en esta parte, ¿no?
Entonces, hasta aquí terminamos la lista doblemente ligada con estos métodos para insertar en alguna posición válida y también eliminar, ¿no? Entonces, nos vemos.